Eres una ladrona. Muestra lo que escondiste en el bolso. La empleada dijo humillándola frente a todos. El murmullo se convirtió en silencio, y luego en un golpe seco que heló el aire. Revísenle la bolsa, ordenó una voz fría. Todos miraban. Todos juzgaban. Y ella, apenas podía respirar. Nadie en esa elegante tienda imaginaba que, en menos de 10 minutos, las cámaras revelarían algo que dejaría a todos completamente sin palabras. Pero lo que Laura haría después, cambiaría la historia para siempre. Laura Méndez no era una mujer que llamara la atención. Cabello oscuro recogido con prisa, ropa sencilla pero limpia, y esa mirada cansada de quien ha aprendido a resistir en silencio. Trabajaba doble turno en una cafetería cercana y esa tarde había entrado a la tienda solo por una razón: comprar un regalo barato para el cumpleaños de su hijo. Nada más. Nada menos. El lugar brillaba con luces blancas y vitrinas impecables. Perfumes caros flotaban en el aire. Era el tipo de sitio donde Laura siempre se sentía fuera de lugar, pero aún así entró. Porque una madre hace lo que sea por ver sonreír a su hijo. Caminó despacio entre los pasillos, mirando etiquetas con precios que la obligaban a tragar saliva. Finalmente encontró algo pequeño, modesto, pero bonito. Lo sostuvo entre las manos. Sonrió apenas. Y entonces. Disculpe. La voz la hizo girar. Una mujer elegante, con traje perfectamente planchado y expresión afilada, la observaba como si ya hubiera decidido algo. Era la encargada de la tienda. ¿Sí? Preguntó Laura, confundida. La mujer entrecerró los ojos. Necesito que me acompañe. El corazón de Laura dio un salto incómodo. ¿Ocurre algo? La encargada no respondió de inmediato. Solo miró alrededor y luego dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Tenemos un reporte de mercancía faltante. El ambiente cambió. Las conversaciones se apagaron. Varias personas comenzaron a mirar. Laura sintió como el calor le subía al rostro. Creo que hay un malentendido, dijo, intentando mantener la calma. Pero la mujer ya había tomado una decisión. Por favor, muéstreme su bolsa. El mundo pareció detenerse. Laura tragó saliva. Sus dedos se tensaron alrededor del bolso viejo que llevaba colgado al hombro. Yo no empezó. La bolsa, repitió la encargada, más firme. Alguien sacó el teléfono. Otra persona susurró. Y en cuestión de segundos, Laura dejó de ser invisible, para convertirse en el centro de todas las miradas. Con manos temblorosas, abrió el cierre. La encargada metió la mano sin pedir permiso. Revisó. Buscó. Y entonces. Su expresión cambió. Sacó un pequeño objeto de la bolsa. La misma pieza que, según el inventario, acababa de desaparecer. Un murmullo colectivo recorrió la tienda. Lo sabía, susurró alguien. Laura se quedó helada. Eso no es mío, dijo en un hilo de voz. Pero ya era demasiado tarde. Porque la encargada dio un paso atrás y pronunció las palabras que destrozaron el momento. Tenemos a la ladrona. El golpe emocional fue inmediato. Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero lo que nadie, absolutamente nadie, estaba mirando, era la pequeña cámara negra en la esquina del techo. Observándolo todo. En silencio. Esperando el momento de revelar la verdad, el aire se volvió pesado. Denso. Irrespirable. Laura parpadeó varias veces, como si su mente se negara a procesar lo que acababa de escuchar. Yo no robé nada, susurró. Pero su voz se perdió entre los murmullos. Siempre es lo mismo, dijo un hombre desde el fondo. Se le nota, añadió otra mujer, con desprecio. Las palabras caían sobre Laura como piedras. La encargada, firme y segura de sí misma, levantó el objeto frente a todos.
Esto apareció en su bolsa, sentenció. Laura negó con la cabeza, cada vez más pálida. Alguien debió ponerlo ahí, yo solo vine a comprar un regalo para mi hijo. Un par de personas intercambiaron miradas incrédulas. La empatía escaseaba. El juicio abundaba. La encargada cruzó los brazos. Claro, todos dicen lo mismo. Un guardia de seguridad apareció desde el fondo de la tienda, caminando con paso pesado. Su presencia terminó de sellar la humillación pública. Laura sintió un nudo en la garganta. No era solo la acusación. Era la forma. Las miradas. Los teléfonos grabando. El susurro cruel de la gente que ya había decidido quién era ella. El guardia habló con voz grave. Señora, tendrá que acompañarnos. Laura apretó los dedos con fuerza. Por favor, revisen las cámaras, dijo, casi suplicando. Yo no hice nada. La encargada soltó una risa breve, seca. Las revisaremos, respondió. Pero el objeto estaba en su bolsa. Esa frase cayó como sentencia. Laura bajó la mirada. Por un instante, pareció derrotada. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En lugar de llorar. En lugar de gritar. Laura respiró hondo. Muy hondo. Y levantó la cabeza. Había algo distinto en sus ojos ahora. Algo firme. Está bien, dijo con voz temblorosa pero clara. Revisen todo. La seguridad dudó un segundo. La encargada frunció el ceño. ¿Todo? Preguntó. Laura asintió. Las cámaras, mi bolsa, lo que quieran. El guardia y la encargada intercambiaron miradas. La multitud se inclinó ligeramente hacia adelante, atraída por la tensión creciente. Pero lo que realmente cambió el ambiente fue lo siguiente que Laura dijo. Porque cuando vean lo que pasó de verdad, alguien aquí me va a deber una disculpa. Un murmullo recorrió el lugar. La encargada endureció la expresión. Llévenla a la oficina, ordenó. El guardia hizo un gesto para que Laura caminara. Ella obedeció. Paso a paso. Con la espalda recta, aunque por dentro el corazón le golpeaba con fuerza. Mientras avanzaban por la tienda, nadie notó algo crucial. Desde el segundo piso, detrás de un vidrio oscuro de oficina administrativa. Un hombre observaba en silencio. Había visto todo. Desde el principio. Y su expresión no era de indiferencia. Era de profunda atención. Porque si Laura tenía razón. Lo que estaban a punto de descubrir iba a sacudir mucho más que una simple acusación. Iba a dejar a alguien completamente expuesto. La puerta de la oficina se cerró con un clic seco. El sonido retumbó en el pecho de Laura. Del otro lado del vidrio, las siluetas curiosas seguían acumulándose. Nadie quería perderse el desenlace. La encargada se acomodó el saco con gesto impecable, como si ya conociera el final de la historia. Siéntese, ordenó. Laura obedeció en silencio. El guardia permaneció de pie junto a la puerta, brazos cruzados, mirada vigilante. La encargada encendió el monitor del escritorio. La luz azulada iluminó el rostro tenso de Laura. Vamos a ver qué dicen las cámaras, murmuró con una media sonrisa. Laura entrelazó los dedos sobre sus rodillas para que no se notara el temblor. Por dentro, el miedo seguía allí, pero algo más había empezado a crecer. Determinación. La grabación comenzó. Primero, imágenes normales. Clientes entrando. Vendedores caminando. Nada fuera de lugar. La encargada avanzó el video con movimientos rápidos. Aquí, dijo el guardia. La pantalla mostró a Laura entrando a la tienda. Sola. Tranquila. Mirando los estantes con timidez. La encargada observaba con expresión de superioridad. Siga, ordenó. El video avanzó. Laura caminando.
Laura mirando precios. Laura tomando el pequeño regalo. Todo exactamente como ella había dicho. Pero entonces... Espere, susurró el guardia. La encargada frunció el ceño y retrocedió unos segundos. La imagen se amplió. Y por primera vez, la seguridad en el rostro de la encargada se quebró. Porque en la pantalla se veía claramente algo que nadie había mencionado. Un hombre. Bien vestido. Aparentemente distraído. Pasó junto a Laura por el pasillo. Demasiado cerca. Demasiado rápido. Laura ni siquiera lo miró. Pero la cámara, sí lo había visto. La encargada se inclinó hacia adelante. Acérquelo más. Zoom. La imagen se volvió más nítida. Y entonces ocurrió. En un movimiento rápido y calculado, el hombre deslizó discretamente el objeto dentro del bolso de Laura. Silencio absoluto. El aire se congeló. Laura dejó de respirar por un segundo. El guardia se enderezó lentamente. La encargada palideció. No, susurró ella. Pero el video no mentía. Ahí estaba. Claro. Innegable. Laura no había robado nada. La habían usado. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie dijo una palabra. Solo se escuchaba el zumbido bajo del monitor. Y entonces... Laura habló. Su voz ya no temblaba. Se los dije. La encargada tragó saliva, visiblemente afectada por primera vez. El guardia miró la pantalla otra vez, como esperando que la imagen cambiara. Pero no lo hizo. La verdad estaba ahí. Desnuda. Incómoda. Irrefutable. Sin embargo, lo que Laura hizo a continuación fue lo que realmente dejó sin aliento a todos en esa habitación. Porque en lugar de levantarse indignada, en lugar de exigir una disculpa, Laura miró fijamente la imagen del hombre en la pantalla. Y su expresión cambió. Como si acabara de reconocer algo. Algo que nadie más había notado. Y cuando habló, su voz salió en un susurro cargado de sorpresa. Yo, a ese hombre, ya lo había visto antes. El silencio volvió a caer. Pero esta vez, con un peligroso presentimiento creciendo en el aire, el silencio en la oficina se volvió incómodo. Pesado. La encargada frunció el ceño. ¿Cómo que ya lo había visto? Preguntó, todavía intentando recuperar el control. Laura no respondió de inmediato. Seguía mirando la pantalla. Fija. Como si estuviera rebobinando recuerdos en su mente. El guardia se inclinó un poco hacia adelante. ¿Lo conoce? Laura negó lentamente. No, susurró. Pero lo vi hoy. Ambos la miraron. La tensión volvió a subir. ¿Dónde? Preguntó la encargada, ahora con un tono menos seguro. Laura tragó saliva. En la cafetería donde trabajo. La respuesta cayó como una piedra en el agua. La encargada intercambió una mirada rápida con el guardia. ¿Estás segura? Laura asintió, ahora más firme. Entró como cliente. Se sentó en la mesa del fondo, no pidió casi nada, y no dejaba de mirar hacia la caja. El guardia enderezó la espalda. Algo no encajaba. La encargada volvió a la pantalla y pausó la imagen justo en el rostro del hombre. Zoom. Más cerca. La calidad no era perfecta, pero suficiente. Laura lo señaló con un dedo tembloroso. ¿Es él? Un silencio tenso llenó la habitación. La encargada respiró hondo, intentando mantener la compostura. Bien, dijo finalmente. Eso solo significa que es un ladrón oportunista. Pero Laura negó otra vez. Más despacio. Más segura. No. La encargada levantó la vista, molesta. ¿Perdón? Laura se humedeció los labios.
Había algo que la inquietaba profundamente. No se movía como un ladrón, dijo en voz baja. Estaba demasiado tranquilo. El guardia frunció el ceño. La encargada cruzó los brazos otra vez, defensiva. Está diciendo cosas sin sentido. Pero Laura no apartaba la mirada de la pantalla. ¿Y hay algo más? Ambos se tensaron. Cuando salió de la cafetería, continuó Laura, recibió una llamada. La encargada suspiró con impaciencia. Sí. Laura finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de una certeza incómoda. Lo escuché decir el nombre de esta tienda. El aire se congeló. El guardia giró lentamente hacia la encargada. La encargada parpadeó. Una vez. Dos. De eso, no prueba nada, dijo, pero su voz ya no sonaba firme. Laura se inclinó apenas hacia adelante. ¿De verdad? La encargada dudó por primera vez desde que todo empezó. Un segundo. Dos. Y entonces. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Los tres voltearon al mismo tiempo. Un asistente de seguridad apareció, visiblemente alterado. Señora, dijo, mirando directamente a la encargada. Acaban de identificar al hombre del video. El corazón de Laura golpeó con fuerza. La encargada se puso de pie lentamente. ¿Quién es? El asistente tragó saliva. ¿Y lo que dijo a continuación? Hizo que el rostro de la encargada perdiera todo el color. Es proveedor frecuente de la tienda. Silencio absoluto. Pero la verdadera bomba aún no caía. Porque el asistente añadió, con voz tensa. Viene mucho aquí. La mirada de Laura se endureció. Algo mucho más grande que un simple malentendido, acababa de comenzar a salir a la luz. La palabra proveedor quedó flotando en el aire como una amenaza. La encargada se quedó inmóvil. El guardia entrecerró los ojos. Laura solo observaba. Eso no significa nada, dijo finalmente la encargada, demasiado rápido. Muchos proveedores entran y salen de aquí. Pero su voz ya no tenía la misma firmeza. El asistente dudó. Señora, ¿hay algo más? La tensión subió otro nivel. La encargada giró lentamente. ¿Qué cosa? El asistente miró de reojo a Laura, como si no estuviera seguro de hablar frente a ella. Dilo, ordenó la encargada, impaciente. El joven tragó saliva. El sistema registró que, esta no es la primera vez que falta mercancía en las últimas semanas. Silencio. Pesado. Incómodo. El guardia se enderezó. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La encargada apretó la mandíbula. ¿Y hasta ahora me lo dices? Pensamos que eran errores de inventario, respondió el asistente, nervioso. Pero después de ver el video. No terminó la frase. No hacía falta. La encargada volvió lentamente la mirada hacia la pantalla congelada. El rostro del hombre seguía allí. Tranquilo. Casi confiado. Como alguien que había hecho esto antes. Muchas veces. Laura habló en voz baja. Él me usó. Nadie la contradijo. Porque ahora, todo empezaba a encajar. El guardia se acercó al escritorio. Necesitamos ver si aparece en otros días. La encargada dudó solo un segundo, y asintió. El video comenzó a avanzar rápidamente por fechas anteriores. Días. Horas. Clientes entrando y saliendo. ¿Hasta qué? Ahí, dijo el asistente. Pausa. Zoom. Otra vez el mismo hombre. Otra vez caminando con aparente normalidad. Y esta vez. Las cámaras mostraron algo aún más inquietante. No estaba solo. Hablaba brevemente con alguien del personal. Muy cerca de la zona de cajas. Demasiado cerca.
La encargada se inclinó hacia la pantalla. Su respiración se volvió irregular. No, susurró. El guardia frunció el ceño. ¿Qué pasa? La encargada no respondió. Porque la persona con la que el hombre hablaba, acababa de girarse hacia la cámara. Y su rostro era perfectamente reconocible. La sangre se le fue de la cara. Laura lo notó de inmediato. ¿Lo conoce?, preguntó, con el corazón acelerado. La encargada tardó 3 segundos en responder. 3 segundos que lo dijeron todo. Cuando por fin habló, su voz salió quebrada. Es uno de mis supervisores. El silencio que siguió fue devastador. Pero lo que Laura hizo en ese momento fue lo que realmente dejó a todos desconcertados. Porque en lugar de mostrar alivio, en lugar de sentirse vindicada, Laura se puso de pie lentamente. Y dijo algo que nadie esperaba. Entonces llamen a la policía. La encargada levantó la vista, sorprendida. ¿Qué? Laura la miró directo a los ojos. Firme. Serena. Porque esto no se trataba solo de mí. Una pausa. Y luego añadió, con una calma que heló la habitación. Esto lleva pasando mucho tiempo, ¿verdad? Nadie respondió. Pero en el rostro pálido de la encargada, la verdad ya era imposible de ocultar. La oficina quedó en silencio absoluto. La petición de Laura había cambiado todo. La encargada la miraba fijamente, como si por primera vez la estuviera viendo de verdad. Ya no como sospechosa, sino como una pieza incómoda dentro de algo mucho más grande. El guardia fue el primero en reaccionar. Voy a informar a gerencia, dijo con voz tensa. Pero Laura habló antes de que pudiera moverse. No. Todos voltearon hacia ella. Su voz ya no temblaba. Primero terminen de ver. La encargada frunció el ceño. ¿Ver qué? Laura señaló la pantalla. Si él lo hizo más de una vez, entonces hay un patrón. El asistente dudó, pero el guardia asintió lentamente. Tenía sentido. La grabación siguió avanzando. Minutos que parecieron eternos. Hasta que... Aquí otra vez, susurró el asistente. Pausa. Zoom. El mismo proveedor. La misma calma sospechosa. Pero esta vez, la cámara captó algo aún más delicado. El hombre no solo se acercó a un cliente. Primero miró discretamente hacia la oficina de supervisión. Como si esperara una señal. Como si alguien le estuviera dando luz verde. La encargada se tensó. Regresa a eso, ordenó en voz baja. El video retrocedió unos segundos. Y entonces ocurrió el momento que cambió el ambiente por completo. Desde el fondo del pasillo, apareció el supervisor. El mismo hombre que habían reconocido antes. Caminó despacio. Se detuvo. Y con un movimiento casi imperceptible, asintió hacia el proveedor. El guardia soltó el aire de golpe. Esto es interno, murmuró. Laura sintió un nudo en el estómago. Pero lo peor aún no llegaba. Porque cuando el proveedor se movió para acercarse a la siguiente víctima, la cámara captó claramente el objetivo. No era un cliente cualquiera. Era una mujer mayor. Distraída. Vulnerable. El patrón era evidente ahora. Elegían a alguien que pareciera indefenso. Plantaban el objeto. Esperaban la acusación pública. Y luego, la mercancía desaparecía del sistema como recuperada. La encargada se llevó la mano a la boca. Dios mío. Laura cerró los ojos un segundo. Ahora entendía por qué todo le había parecido tan calculado. El guardia habló con gravedad. Esto es una red interna. Nadie lo contradijo. El asistente ya estaba pálido. Pero entonces... Laura dio un paso hacia la puerta. Todos la miraron.
¿A dónde va? Preguntó la encargada, desconcertada. Laura se detuvo. Respiró hondo. Y lo que dijo a continuación cambió completamente el rumbo de la historia. Voy a salir allá afuera. El guardia frunció el ceño. ¿Para qué? Laura levantó la mirada. Firme. Decidida. Porque me acusaron frente a todos. Una pausa. Su voz se volvió más fuerte. Y la verdad, también se va a decir frente a todos. La encargada se quedó sin palabras. El guardia dudó. Pero Laura ya había tomado la manija de la puerta. Y en ese instante, nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de pasar en el piso de ventas. La puerta se abrió. Y el murmullo regresó de golpe. Decenas de ojos se giraron hacia Laura en el instante en que salió de la oficina. Los teléfonos seguían en alto. Las miradas, aún cargadas de juicio. Para muchos, ella seguía siendo la ladrona. Laura caminó despacio. Con la espalda recta. Con el corazón golpeándole el pecho. La encargada y el guardia salieron detrás de ella, visiblemente tensos. Algo en el ambiente había cambiado, pero el público aún no lo sabía. Una mujer del fondo susurró. ¿Es la que agarraron? Laura se detuvo en el centro del piso. Respiró hondo. Y por un segundo, el silencio volvió a caer. La encargada dio un paso al frente, incómoda. Señores clientes, empezó, intentando mantener la compostura, estamos revisando un malent. No, la interrumpió Laura con calma. La encargada se quedó helada. Todos miraron. Laura no levantó la voz. No hizo un escándalo. Solo habló claro. Hace unos minutos, dijo, me acusaron de robar frente a todos ustedes. Un murmullo incómodo recorrió la tienda. Algunos bajaron el teléfono. Otros se acercaron más. Laura continuó. Revisaron mi bolsa y encontraron algo que no era mío. La encargada tragó saliva. El guardia observaba en silencio. Y entonces, Laura dio un paso hacia el monitor que el asistente de seguridad acababa de traer al piso de ventas. La pantalla se encendió. La grabación quedó en pausa. Justo en el momento clave. Laura miró a la multitud. Pero las cámaras cuentan otra historia. Presionó reproducir. El video avanzó. La gente se inclinó hacia adelante. Primero se vio a Laura caminando tranquila. Luego, el hombre bien vestido apareció en pantalla. Y entonces, el movimiento rápido. Preciso. Innegable. El objeto entrando en su bolso. Un silencio colectivo explotó en la tienda. No puede ser, susurró alguien. Mira eso. Se lo plantó. Las miradas cambiaron. La narrativa se rompió en tiempo real. La encargada estaba completamente pálida. El guardia observaba serio. Pero lo que realmente dejó a todos sin palabras fue lo que Laura hizo después. Porque en lugar de aprovechar el momento para humillar, en lugar de exigir disculpas públicas, Laura se giró lentamente hacia la multitud. Y habló con una calma que desarmó el ambiente. Todos podemos equivocarnos. La gente se quedó inmóvil. Incluso la encargada la miró, confundida. Laura respiró hondo. Sus ojos brillaban, pero no de rabia. Pero antes de señalar a alguien, continuó, deberíamos estar seguros de la verdad. Un silencio profundo llenó la tienda. Pesado. Reflexivo. La encargada dio un paso al frente, visiblemente afectada. Señora Laura, yo. Pero Laura levantó la mano con suavidad. No para callarla con desprecio, sino para detener el momento. Y lo que dijo a continuación fue lo que terminó de dejar a todos completamente sin palabras. No necesito una disculpa, dijo en voz baja.
Una pausa. La tienda entera contenía la respiración. Laura miró directamente a la encargada. Y remató con una serenidad que nadie esperaba. Necesito que esto no le vuelva a pasar a nadie más. El silencio que siguió fue absoluto. Y en ese instante, algo dentro de todos los que estaban ahí, cambió para siempre. El silencio en la tienda ya no era de morbo. Era de vergüenza. De esas que pesan. La encargada bajó lentamente la mirada. Por primera vez desde que todo empezó, su postura impecable se había quebrado. Señora Laura, intentó decir. Pero la voz se le apagó. Porque no había una frase suficiente para borrar lo que había ocurrido frente a todos. El guardia habló por radio en voz baja. A lo lejos, se escuchaba el movimiento apresurado del personal. La maquinaria interna de la tienda, que antes funcionaba con arrogante precisión, ahora se sentía expuesta. Vulnerable. Laura permanecía de pie en el centro. Tranquila. Sin rastro de triunfo. Solo cansancio y dignidad. Entre la multitud, una mujer mayor dio un paso al frente. Perdón, murmuró. Yo fui una de las que pensó mal. Laura la miró. Y asintió suavemente. Ese pequeño gesto terminó de romper la tensión. Uno a uno, varios clientes comenzaron a bajar la mirada. Algunos apagaron sus teléfonos. Otros simplemente se quedaron en silencio, incómodos con sus propios juicios apresurados. La encargada respiró hondo, reuniendo valor. Vamos a hacer una investigación completa, dijo finalmente. Y tomaremos medidas inmediatas. Laura sostuvo su mirada unos segundos. Como evaluando. Como asegurándose de que esta vez, las palabras no fueran solo protocolo. Luego asintió. Pero cuando todos pensaron que la historia había terminado, el guardia recibió un mensaje por el radio. Su expresión cambió de inmediato. ¿Qué pasó?, preguntó la encargada. El guardia levantó la vista. La policía ya detuvo al proveedor y al supervisor. Un murmullo recorrió la tienda. Pero el guardia no había terminado. Y encontraron algo más, añadió. La tensión volvió a subir. ¿Qué cosa?, susurró la encargada. El guardia miró brevemente a Laura y luego respondió. Llevaban semanas usando clientes al azar para encubrir robos grandes del inventario. El aire se volvió denso otra vez. Laura cerró los ojos un segundo. Ahora todo encajaba. La encargada se llevó la mano al rostro, completamente superada. Pero entonces, Laura tomó su pequeño regalo del mostrador. Lo sostuvo con cuidado. Y caminó hacia la salida. La multitud se abrió en silencio para dejarla pasar. Antes de cruzar la puerta, se detuvo. No miró atrás de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, su voz salió serena, pero profundamente firme. La verdad siempre encuentra la forma de salir. Una pausa. Sus ojos recorrieron el lugar una última vez. Aunque al principio nadie quiera verla. Y entonces se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Sin música. Sin aplausos. Solo dejando una tienda llena de personas obligadas a enfrentar algo incómodo. Que a veces, el verdadero error, no es acusar. Es hacerlo sin conocer la historia completa. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar?